Buenos días. Dios te bendiga, bendiciones. Bienvenido a nuestro canal, donde estamos exponiendo la palabra del Señor, los principios del reino, y esperemos que sea de gran bendición para su casa y su familia. Estamos enseñando una serie que se llama Cómo caminar en un clima hostil. Así que vamos a dar continuación a esto. Esta es la lección número 2. Y vamos a estar hablando acerca de David. Cómo caminar en un clima hostil. David. Vamos a hablar de David. David es un hombre de Dios, del cual podemos tomar enseñanzas acerca de lo que vivió, cómo lo vivió, qué hizo, y se movió en un entorno hostil, pero él se movía con la presencia y la palabra de Dios. Así que lo primero que vemos en 1 Samuel 16, del 11 al 13, miremos allí la Biblia. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Y Samuel luego se volvió a Ramá. Había una cena familiar. El profeta Samuel venía, era un acontecimiento más importante. Y vino a buscar uno de los hijos de Isaí. Dios no le había revelado cuál todavía. Y en esta cena familiar, David no fue invitado. En la lista y el corazón de este padre humano, David no era el próximo. David no calificaba. Siete hermanos suyos pasaron, dice la Biblia, verso 10, y David no estaba. En la agenda humana, en la agenda de los hombres, David no estaba. Y esto como que genera un clima hostil. Pues no es muy fácil que se celebre un acontecimiento, una cena familiar, algo tan importante como esto, y no ser invitado. Aunque tu vida no esté alineada quizás allí a los propósitos humanos, tú no seas el próximo en la lista. No quiere decir que la palabra y la bendición de Dios no esté sobre ti. No importa que te estés moviendo en un clima hostil, en tu casa, en tu familia. Asegúrate de que tú estás en la agenda de Dios. Asegúrate que tú tienes el corazón conectado al corazón de Dios. Porque cuando tú tienes el corazón conectado al corazón de Dios, aunque tú no seas el próximo, la bendición de Dios te alcanza. La bendición de Dios te toca. Hay cosas por las cuales quizás tienes planeada. Dice, bueno, ya mi padre me tiene en cuenta. Bueno, yo seré el próximo, pero quizás se olvidó o no fue así. Pero Dios sí te tiene en cuenta. Y Dios te saca de ahí. Dios te saca de allá, de ese lugar, y te transporta a nuevos lugares. Y te transporta a nuevas conexiones, a nueva unción, nueva dimensión. Porque eso está sobre ti. Aprovecha esos momentos a solas para hablar con Dios.
Aprovecha esos momentos que quizás no estés donde quieras estar o donde tú pensabas estar, para hablar con Dios, para conectarte al corazón de Dios. ¿Sabes? Dice allí que Samuel, ¿son estos todos tus hijos? Queda uno el menor. Se queda el menor, en mi mente no califica. Pero Dios se estaba preparando allí para que calificara. Porque primeramente Dios mira el corazón. David tenía el corazón con forma de Dios. Lo otro es, allí él estaba enfrentando al oso y al león. Eso cuidando las ovejas, un clima hostil, de hostilidad, ataques. Ataques que vienen. Dice que él le dijo a Saúl en 1 Samuel 17, 34 a 36, David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, allí en esa soledad, Dios le estaba preparando. Nunca te puedes sentir solo. Nunca te puedes sentir marginado. Pues es Dios quien mira tu vida. Es Dios quien saca tu vida. Es Dios quien llena tu vida. Es Dios quien fortalece tu vida. Es Dios quien restaura y levanta tu vida. Y aunque quizás no estabas ahí en la agenda humana, allí Dios te está preparando para esas grandes cosas. Aún allí en la soledad, también había hostilidad. ¿Por qué hostilidad? Porque se levantó oso y león. Humanamente imposible, pero solo con la presencia de Dios. Pues un león de 150 kilogramos, 300 libras, es muy grande. Solo con la presencia de Dios podía vencer. Ahora, David llega y él está sin temor y plenamente convencido en que Dios trae la victoria. Cuando David enfrenta a Goliat, ya que nadie quería enfrentar a Goliat. Goliat significa el que vive peregrinando. Goliat significa desterrado, su nombre significa desterrado e ir al exilio. Goliat es tipología del diablo. Él fue desterrado y el diablo fue desterrado del cielo y genera hostilidad en este mundo. Goliat era el que generaba hostilidad al ejército de Israel y a todo aquel que le enfrentara. Generaba miedo, generaba temor. Pero ahora llegaba David, que no caminaba en ese tipo de clima, sino caminaba en el clima de Dios. Cuando caminas en el clima de Dios, no importa el oso, el león, no importa el Goliat, no importa que no fuiste invitado. Es la bendición de Dios que cubre tu vida. Y no hay temor. Dice que Saúl y todo su ejército tenían miedo al mercenario Goliat. 1 Samuel 17. No podemos leer todo el capítulo. Pero le tenían miedo a este gigante. Nadie quería enfrentar el reto, pero ahora llegó David. David quería enfrentar ese reto. David está hablando en el 17:31. Dice, fueron pues oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl y le hizo venir. O sea, David está hablando fe. Nadie quiere pelear, yo voy. Yo peleo. Amén. David significa amado del Señor, elegido por el Señor. Para este tiempo Dios estaba preparando a David. Entonces Dios lo que está haciendo allí, mientras te sientes marginado, marginada en la soledad, Dios te está preparando. Dios te está preparando para dar palabras. Dios te está preparando para hablar palabras en medio de un clima hostil. Esta nación está atravesando por un clima hostil. Puede que tu lugar, tu nación, tu negocio, tu familia esté experimentando un clima hostil. Entonces, habla palabra de fe. Habla palabra de fe. Muévete en el entorno de Dios, porque las palabras cambian el entorno. Entonces cambia el entorno a través de lo que comienzas a hablar. Comienzas a hablar la palabra de Dios. Comienzas a moverte en ese clima. Y toda esa hostilidad cesará. Toda esa hostilidad que está rodeando tu vida, que está rodeando tu casa, allí cesa en el nombre de Jesús.
Recuerde que el hermano de David le insulta. David no le hizo caso. Aún en el campo de batalla allí había hostilidad en contra de David. No hagas caso a los insultos. No hagas caso a aquellos que denigran tu vida, a aquellos que critican tu vida, que son usados el enemigo para traer hostilidad en tu vida, traer amargura. No hagas caso. Apártate, dice David, se apartó de Eliab. Porque ¿qué no veía Eliab en David? Lo que Eliab no veía en David era un rey. Lo que Eliab no veía en David era la unción, era la fe, era la presencia de Dios, era el corazón con formas de Dios, era un guerrero. Todo eso estaba dentro de la vida de David, pero Eliab no podía verlo. Nadie podía verlo, solo Dios podía ver la capacidad que tenía David. Entonces hay gente que no ve la capacidad que Dios te ha dado, pero eso está dentro de ti. Eso es por el Espíritu de Dios dentro de ti. Entonces Él te capacita y en su momento Él te levanta. Gente que no valore tu capacidad, apártate de ellos. Gente que solo te está denigrando, apártate de ellos. Bendícelo y apártate de ellos. ¿Por qué David era un guerrero? Vamos a ver allí. ¿Dónde tenía la mirada puesta David? Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, Salmo 16:8. Mientras estoy mirando a David, mientras estoy mirando su vida, mientras estoy mirando el entorno en que él se movía y la hostilidad, entonces él no estaba mirando al oso o al león, él no estaba mirando que no fue invitado, que no fue en el próximo la gente, él estaba mirando a Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ese es el enfoque de uno que camina en victoria. Ese es el enfoque de uno que se mueve más allá de la hostilidad. Entonces, en la tierra y en este mundo solo hay hostilidad, pero cuando miramos a Dios, Jehová he puesto siempre delante de mí. Es tiempo de que nuestra mirada siempre esté puesta en Dios. Entonces no era el gigante y no era toda su armadura y no era toda su reputación. Era Dios, era la presencia de Dios. Nuestra mirada tiene que estar centrada en las cosas de Dios, en la presencia de Dios. Céntrate en Dios, céntrate en lo que Dios quiere hacer, céntrate en la palabra que Dios quiere poner en tu interior allí para alimentar esas multitudes, para alimentar a tu familia, para que tu ministerio crezca, para que tu vida sea fortalecida. Entonces puede que en este momento estés en stand-by, pero aún cuando todo se levanta en hostilidad y tú crees que no estás avanzando, Dios está preparándote para un nuevo nivel. Dios está preparándote para una nueva temporada, para una nueva dimensión de gloria. Ay, Dios mío, Dios está obrando ahí en tu casa. Así que prepárate para el cambio. Prepárate para el cambio en tu vida. Prepárate para el cambio en tu matrimonio. En el nombre de Jesús, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces la gente que se mueve en un clima hostil, su mirada está en Dios. No es la enfermedad, no es la escasez, no es lo que pueda venir, no es que no me invitaron, no es Goliat, es que Dios está conmigo, es que Dios va conmigo, es que Dios va adelante. El enfoque de uno que camina en victoria, por más difícil que sea el clima, está enfocado en Dios. David está enfocado en Dios. Dice que ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar con la armadura de Saúl, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Mire, no puedes caminar con la fe de otros, pero aquí literalmente, David, años después, él se hizo un guerrero poderoso. Y un guerrero lleva armadura y lleva espada. O sea que esto no es una justificación para yo no prepararme. Hay que prepararse. Dice, nunca lo practiqué. Entonces hay que practicar, hay que ser entrenados en las cosas. Amén. Porque mientras yo soy entrenado, voy a hacer las cosas mejor. Ahora David decía aquellas cosas. Dice que el enemigo
lanzó maldición, y cuando el filisteo le vio a David y le tuvo en poco, porque era muchacho rubio, hermoso de parecer, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que venga a mí con Pablo. Y maldijo a David por sus dioses. 1 Samuel 17, 42 y 43. Dice que lanzó palabras de maldición. Esta batalla que estamos viviendo hoy en día, esta hostilidad que estamos viendo, se trata de decretos. De decretos. El enemigo y todos sus agentes y todos sus hechiceros lanzan estos decretos sobre los aires. Decretos sobre la economía, decretos sobre la salud, decretos de muerte, pero Dios trae vida. Así que David no recibe esa maldición. Entonces David también hace decretos. Y corrió David a la línea de batalla, donde nadie quería estar, y allí venció a aquel filisteo. Amén. David se dio prisa a la línea de batalla. Eso está en el verso 48 al 51. Entonces David declara: yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a vencer, y toda la tierra sabrá que de Dios es la batalla. Comienza a cuidar tus palabras. Comienza a declarar. ¿Por qué? Porque el entorno hostil y el enemigo que tienes delante hay que lanzar palabras. Nosotros estamos en la tierra. Dice que los principados y las potestades operan en las regiones celestes, pero nosotros operamos desde el trono de Dios. Es mayor. David estaba operando desde el trono de Dios, desde la presencia de Dios. Estaba sus ojos puestos en Dios. Dios es más grande. Entonces, como Dios es más grande, ustedes están por debajo. Ustedes están por debajo. El enemigo está por debajo. El enemigo no es todopoderoso. El enemigo se levanta, pero tú y yo estamos decretando y declarando la victoria de Dios. La victoria de Dios. Ahora, David, años después, David pelea por Saúl. Saúl tiene celo, tiene que salir. ¿Y a dónde salió? A Adulám. Cuando miramos a Adulám, significa refugio, retiro. Adulám, allí en Adulám, a David se le juntaron gentes. ¿Qué tipo de gente se le juntaron? Gente con un clima hostil, un entorno hostil. Pero recuerde, cuando miramos a David, David tenía la unción. David tenía la presencia de Dios. David estaba siendo perseguido, pero tenía el Espíritu de Dios. Así que el ungido no caminaba en un entorno hostil. Aunque se podía mover por ese entorno, por la unción, por la presencia de Dios, no influía su vida. El ungido, por más difícil que pareciera la cosa, podía avanzar por la presencia de Dios. El ungido, su vida no era influenciada por el entorno. El ungido tenía mayor influencia en su vida por la presencia de Dios que por las situaciones. Entonces yo necesito pegarme al ungido. Yo necesito pegarme a Cristo. Yo necesito, porque el ungido trae profecía. El ungido trae victoria. El ungido trae ánimo. Recuerde que él trajo victoria sobre Goliat. El ungido trae ánimo, trae consuelo. El ungido te proyecta e influye a grandes cosas. Cristo siempre en nuestra vida va a traer esa palabra. Cristo siempre va a traer ánimo. Cristo siempre va a traer consuelo. Entonces yo necesito entrar a ese refugio con Cristo. Yo necesito estar con el ungido. Porque allí las personas que se le juntaron a David, y David es tipología de Cristo, 1 Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego de allí David, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, ¿qué palabra hablaba David? David traía adoración. David traía un clima del cielo. David dice: a Jehová siempre he puesto delante de mí. Entonces, esta gente que estamos viendo, que estaban endeudadas, afligidas,
Shama Karramama. Por estar con el ungido, su vida cambió. Por estar con David, su vida fue transformada años más tarde. Esos son los valientes de David. Esa es la gente que andaba con él. Gente que caminaba en una dimensión tal como él. Cuando yo miro Segunda de Samuel 23:8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basemet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era Dino Esrita, que mató 800 hombres en una ocasión. José Basemet en el hebreo significa morador de la vergüenza. Es morador de la vergüenza, siendo concebido y criado en un ambiente de vergüenza. Eso no influyó en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque su cercanía con el rey, su cercanía con el ungido, su cercanía con aquel que traía la presencia de Dios, aquel que cambiaba el clima, por su cercanía con David, José Basemet, morador de la vergüenza, fue cambiado a un estado de victoria y a un estado de honra. Ya no era el morador de la vergüenza, ahora es el hombre que mató 800. Ahora es de los valientes de David. Eso pasa cuando tú y yo nos pegamos al ungido, cuando tú y yo nos pegamos a Cristo. Nuestra vergüenza cambia, nuestra vergüenza es quitada. Toda vergüenza en tu vida, todo aquello que avergüenza tu vida es quitada por la presencia de Dios. Así que no te avergüences, pon tus ojos en Dios. Camina con el ungido, y vas a pasar a un estado de victoria. Dios te da victoria en esta semana, Dios te da victoria en estos días, Dios te da victoria, Dios abre puertas, Dios cambia la vergüenza en honra. Todo aquello que estaba cerrado en tu vida, yo declaro que se abre en el nombre de Jesús. Se reconecta aquello que estaba desconectado en tu vida. La vergüenza se va. Acércate al ungido. Escucha la palabra de él. Seguimos allí en 2 Samuel 23. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Todo el mundo se fue. Se levantó a ir a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su mano, a su espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. No andar a la defensiva. Una cosa es esperar que el enemigo ataque mi vida y genera hostilidad en contra mía. Ahora esta gente está desafiando al enemigo. O sea, voy a entrar. Esto es una nueva dimensión, es la dimensión de la conquista. Cuando tu vida camina con el ungido, tú vas a entrar en conquista. Vas a entrar a desafiar al enemigo. No importa dónde esté. Ahora dice, todo el mundo salió corriendo. Se fue. Él solo se quedó. Pero él es Eleazar. Eleazar es el nombre que le dieron sus padres, el nombre que le dio su familia. Y en el hebreo es Dios es auxilio. Así que mientras todos salen corriendo, a su mente viene la palabra de su padre y su madre. Dios es auxilio. En ti hay auxilio. En ti hay auxilio. Y estos son los momentos que te necesito, Dios. Mientras todos se han ido quizás a tu alrededor, hay auxilio en Dios para ti. Dios envía auxilio. No salgas corriendo. Enfrenta al enemigo. Te quedaste solo. Enfrenta al enemigo. Dios dará auxilio. Dios trae victoria. Dios trae esa bendición que tú necesitas. Más allá de que te puedas sentir solo,
en Dios es auxilio. Él dice, yo me llamo Eleazar. Toda la vida he estado mencionando este nombre. Mis padres me lo dieron, mi familia me lo dio. Entonces, Dios es auxilio. Dios es auxilio. ¿Qué le estamos ministrando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Debemos enseñar que Dios es auxilio. Y que Dios toca, y que Dios restaura, y que Dios bendice, y que Dios hace milagros en nuestros días. Ahí está Eleazar caminando con David. Y ahora trajo victoria en contra del enemigo. Después de este, fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 23:11. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Nuevamente se levanta el enemigo esta vez, pero él se para, todos se van, pero Sama se queda. Sama en el hebreo es Jehová está presente, el Señor está presente. Eso es lo que le pusieron sus padres encima. Esa es la palabra que hablaron sus padres. Jehová está presente, hijo mío. Dios hace milagros. Ministremos a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios. Y esto es un acto profético. Pues ahora mientras todos se van, Él recuerda esa palabra. Mientras todos salen corriendo, Él se para y se pone en medio del campo de lentejas. No abandones tu campo de lentejas. Aunque todos se fueron, defiende tu casa, defiende tu lugar, defiende tu familia. Párate en medio, por más fiera que sea la batalla. Acuérdate, Jehová está presente. Jehová está presente en medio de tu casa. Jehová está presente en medio de tu vida. No entregues tu campo de lentejas. Por más hostilidad, por más que vengan los enemigos del lugar, Dios te dará la fuerza, Dios te dará el aliento, Dios te dará la salida, Dios te dará la sanidad. En el nombre de Jesús. Así que cuando estamos mirando a la gente que andaba con David, son gente de Dios, gente de fe, por la cercanía a David. Y David estaba cerca a Dios. Las palabras que hablaba David, el clima era hostil, pero había victoria. Y eso influyó en su vida. Y ahora eran los valientes de David. Los valientes de David. Tu vida va a ser transformada y cambiada. Y aunque todo el mundo se fue y no ves auxilio, Dios traerá auxilio porque Él está presente. Él está presente allí contigo. Quiero cerrar con el Salmo 63. Dice el Salmo 63. Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Eso está en el Salmo 63. Dios mío, eres tú. Dice, en tierra seca y árida. Puede ser que estés caminando así en un tipo de terreno, en una tierra seca y árida. Nuestra nación, Cuba, está caminando por un desierto, está seco y árido. Pero dice, para ver tu poder y tu gloria en medio de tu desierto. En medio de tu tierra seca, Dios sigue obrando, Dios sigue tocando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue sustentando. Tú puedes ver el poder de Dios en medio de esta nación, en medio del lugar donde te encuentras en otra nación. Allí, pues ahí está el poder de Dios. Es una oportunidad para ver la mano de Dios. Entonces, David no mira en el desierto
para quejarse, sino ve una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver el sustento de Dios